Siempre surgen interrogantes que merecen ser respondidas a la luz de la palabra de Dios. Por eso ingrese a nuestra sala de chat www.bbnchat.org. Allí haga la consulta que desee. Este es un servicio totalmente gratis. Muchas gracias por su atención y a continuación disfrute de su programa favorito. El siguiente segmento es clasificación F, formativo, educativo cultural, A, apto para todo público. Le invitamos al programa Edificando Nuestro Hogar. Y este será nuestro tema. Si Dios no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Para que Dios sea el constructor del hogar, debemos conocer el diseño perfecto que nos muestra en su palabra. El Dr. Martín nos enseña cómo aplicar principios y verdades de la palabra de Dios en cada situación de nuestra vida y familia. Esta serie de lecciones será una guía para edificar sabiamente nuestro hogar. Escuchemos la enseñanza de hoy. Bien, hermanos, prometí continuar con el estudio de los niños de la calle. Y cuánto inspira el corazón colocar los ojos en el Salmo 27, cuando nos dice en el versículo 10, Salmo 27 y versículo 10, aunque mi padre y mi madre me dejaran, Jehová con todo me recogerá. Habíamos estado analizando las causas familiares que van produciendo este engrosamiento de las filas de los niños de la calle. Dijimos familias desmembradas, puede ser un niño que es rechazado por un padrastro o madrastra, es muy frecuente, puede ser el hijo de una familia miserable o de una familia bien económicamente, familias desmembradas cuyos padres han desaparecido, o niños negados por el padre natural que no quiere reconocerlo, o niños abandonados, niños adoptados y luego rechazados, niños traídos al mundo sin planeamiento, niños huérfanos de padre y madre criados por abuelas que se quedan luego solos, niños de la guerra, niños huérfanos por el SIDA, por último, niños maltratados, niños golpeados, a veces huyen por miedo, otros son niños demasiado castigados aún por padres con buenas intenciones, pero niños brutalmente disciplinados, o niños rechazados por una cosa insignificante, o niños violados o víctimas de un incesto, el abuso que los deja con conductas ya impredecibles. Nuevamente estimulando el corazón del creyente que nos dice allí en Isaías 54:7, el corazón de Dios. ¿Cómo es el corazón de Dios? Él dice, por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Y seguimos viendo entre las causas sociales del abandono de niños, tenemos el niño cuya madre se prostituye y los hijos huyen de sus casas cuando lo descubren, a veces los cubren de regalos y generan otros problemas. Niño de padres drogadictos, cuando los padres se drogan, la vida se hace insoportable a veces para el niño. A veces ellos también se vuelven drogadictos. El hijo de mendigos, ellos también se vuelven mendigos. Hijos de padre o de madre que están en la cárcel. Ocurre que casi nunca hay quien se ocupe de hijos con padres encarcelados, y en estos casos la justicia es la que genera la delincuencia. Niños en peligro moral, rechazados por su familia por ser delincuente, y de alguna forma es la vergüenza pública, familiar,
y por eso la familia lo rechaza y el niño se ve forzado a seguir el camino de su delincuencia. Niños físicamente disminuidos y utilizados como mendigos, niños esclavos, niños presos. Hay en muchos países estas tristes condiciones. Antes de seguir adelante, yo quería mostrarles algunas de las tremendas estadísticas que muestra la literatura. Se calcula que hay 200 millones de niños en todo el mundo que viven o que trabajan en las calles. Representan algo más que toda la población de Francia e Inglaterra juntas. En Sudamérica, al menos 40 millones de niños viven en las calles. En Asia, 25 millones. Y en toda Europa, aproximadamente otros 25 millones de niños y jóvenes que viven en las calles. Se calcula por la condición socioeconómica del mundo que para el 2020 alcanzará esta cifra los 800 millones de niños en las calles. Repasando brevemente, ¿qué dijimos que es un niño de la calle? Bien, la UNICEF lo define de esta manera. Es el niño que vive de una manera diferente. Niño que han de trabajar en las calles porque sus familias necesitan dinero para sobrevivir. Otro grupo son niños que provienen de familias pobres que duermen en las calles. Algunos llegan a la ciudad proveniente de zonas menos privilegiadas del país y otros porque han huido de sus domicilios. Niños de la calle, huérfanos, niños abandonados cuyos padres han muerto por enfermedades o a causa de la guerra, o para los que cuidar de los niños era imposible. Esta definición no es siempre fácil de aplicar. Podríamos decir que en general hay tres grupos diferentes de niños y niñas de la calle. Uno, los niños que trabajan durante el día en la calle, pero que regresan a sus hogares en la noche. Segundo, niños que trabajan durante la semana en la calle, solamente regresan a sus domicilios a fines de semana porque viven alejados de sus domicilios. Y por último, el grupo, según estimaciones diversas, al que pertenecen por lo menos 80 millones de niños, muchos de ellos viven en las grandes ciudades de América Latina. Estos niños nunca regresan a sus hogares. Los más jóvenes, entre 4 y 5 años de edad. Es muy difícil establecer cifras exactas. Muchos han nacido en las calles. No obstante, los especialistas en la materia están convencidos de que la cifra de niños y niñas que viven en las calles va a seguir creciendo. Un argumento que avala esta hipótesis consiste en el hecho de que cada vez más personas migran desde los campos hacia las ciudades y existen muchas razones por las cuales los niños acaban en las calles. Las parejas que se separan, en las familias reina la violencia, el abuso, los niños que están obligados a realizar trabajos forzados para dar soporte económico a sus familias. Muchas parejas no están en condiciones de alimentar a sus hijos adecuadamente. En las calles hay múltiples amenazas. Los niños y niñas de la calle son víctimas de la prostitución, del abuso sexual. Muchas niñas prematuramente sufren de embarazo después de violaciones, las drogas, el hambre y las enfermedades que atacan sus vidas. Si pudiéramos clasificar estas causas, podríamos atender en primer lugar a causas económicas. El hambre. Cada niño es una boca más para alimentar. Se suben a un camión y se van lejos a buscar su propio alimento. Algunos llegan a conocer más de 10 países y hablan varios idiomas. El niño que trabaja, aunque sea por su voluntad, si se va yendo a trabajar cada vez más lejos, llega el momento cuando ya no vuelve a su hogar. Otros maltratados
que no aceptan tratos inhumanos abandonan a sus padres o a sus patrones. Niños perdidos, a veces a propósito por sus padres, que no le pueden dar ya nada, o perdidos en una mudanza, o fueron perdidos voluntariamente, ellos se han fugado. Hay causas políticas, dijimos causas económicas, también hay causas políticas. El niño que ha huido de la guerra, el niño que ha huido de matanzas étnicas, los niños perdidos por causa de la guerra o de matanzas, niños inmovilizados por clausuras de fronteras. ¿Y cuáles son los principales problemas de estos niños? ¿Cuáles son los principales problemas que tienen que enfrentar diariamente los niños de la calle? En primer lugar, el hambre. La mitad muere en un promedio de 4 años. La mitad van muriendo por razones de hambre en un promedio de 4 años. Son muy solidarios, entre ellos se ayudan, se hacen grupos como si se familiarizan. El segundo problema grave es la suciedad. Tienen gran dificultad para encontrar dónde lavarse o dónde lavar su ropa, a menudo cubiertos de ectoparásitos, de piojos, de garrapata o de sarna. En tercer lugar, la enfermedad. Él cuando enferma, ¿quién le va a ayudar? ¿Quién le va a trasladar a un hospital? ¿Quién le va a comprar una medicina? Y si la consigue, ¿quién se la va a administrar correctamente? Por eso es la corta sobrevida en promedio de estas criaturas. También la soledad. La soledad es sin duda uno de los problemas más graves. Desean hablar con un adulto y solo son tratados con indiferencia. Cada ser humano necesita amor. A veces basta con una sonrisa. Así que decimos el hambre, la suciedad, la enfermedad, la soledad. Pero también otro grave problema de estos niños es la delincuencia. Son víctimas de todo tipo de desvíos, de robos, de droga, de prostitución, y son tratados como delincuentes, pero la más de las veces son solamente víctimas y no delincuentes, sino que arrastrados por las circunstancias, por el hambre, por la desnudez, ellos atacan comercios, etc. También otro problema grave de estos niños es la violencia. Son víctimas de toda clase de violencia, de sadismo de locos, de violación de maníacos, de asesinato de niños, venganzas de comerciantes, violencias de policías, la violencia que los puede atacar y destruir. Y la extorsión. No quieren perder su dinero, que ganan con tanto sacrificio, pero ¿dónde lo pueden guardar? ¿Dónde conseguir alguna seguridad? Ellos tienen la necesidad de un lugar para sentirse seguros. Todo se podría resolver con un pequeño dormitorio, un lugar de escucha, un refugio de urgencia. Problemas de fondo, problemas graves de esta cantidad de niños tan grande que pululan las calles de nuestras grandes ciudades. El primer problema de fondo, el analfabetismo. Ellos no han concurrido jamás a una escuela, a una información. No saben ni leer ni escribir. Y es cuando se los interroga el primer deseo que ellos manifiestan. Yo quiero aprender a leer. La condición de analfabetismo hace que sean, en muchos sentidos, especialmente el económico, que puedan ser abusados. La falta de formación intelectual. Muchos tienen el profundo deseo de aprender, de prepararse, de tener una profesión. Te dicen abiertamente, hoy mi profesión es ladrón. Bien, analfabetismo, formación intelectual, marginalidad.
necesitan ser reintegrados a la sociedad, aprender a vivir como uno más del grupo, del barrio, de la familia, o sea, necesitan ser educados. Y lo más grave, lo más difícil de conseguir, la falta de cariño. Aunque él no sepa expresarlo, es el mayor problema que el niño de la calle padece. Ante todo, tiene que hallar a alguien que lo quiera, alguien que se ocupe, alguien que pueda ver la triste y real situación de estos niños y hacer algo constructivo a favor de ellos. El niño de la calle, como todos los niños del mundo, necesita una familia. Hay que hacer todo lo posible para reintegrarlo a su familia si es posible. Sus problemas más importantes podrían ser resueltos en parte por un hogar de tipo familiar, donde el niño venga por sí mismo. El niño pueda desear tener un ámbito familiar, un enfoque bíblico de los niños de la calle, un enfoque bíblico de los niños de la calle. Por todo lo antes dicho acerca de este tan doloroso y sensible tema, y con la información recibida en lo expuesto hasta aquí, deducimos que en lo que realmente hoy se está en falta no hay una crianza correcta, prematura de los niños. Y buscando acerca de este tema en la palabra de Dios, hay versículos claves que son una guía directa y un buen consejo, en primer término para los padres, en segundo lugar para los hijos. Dice primera de Timoteo capítulo 3, en sus versículos 4 y 5, de los deberes del padre de la familia, de gobernar bien su casa, de asistirlos, de educarlos, de corregirlos, de instruirlos y de poderles proveer lo necesario. Dice en Efesios 6:4 acerca de la crianza de ellos, criándolos con disciplina y en el temor del Señor, criándoles sin ira alguna, con paciencia, enseñándoles, llevándoles de la mano y así haciéndoles crecer. Dice el Proverbio 22:6, instrúyelos, instruye al niño en su camino, aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Agrega también el Proverbio 23, los versículos 13 y 14. Abran por favor sus Biblias conmigo y acompáñenme en la lectura de Proverbio 23. Dice en la Biblia, dice Dios así, Proverbio 23, 13 y 14, no rehuses corregir al muchacho, porque si tú lo castigas con vara, él no morirá. Sí, lo castigarás con vara, y de esta manera librarás su alma de la perdición. Debemos tratarlos con amor. Proverbios 13, 24, el padre que ama madruga en castigarlos. El castigo es un privilegio y una forma de manifestar amor. El padre sufre más que su hijo, pero si no tiene el coraje para aplicar disciplina, dice, el padre que rehúsa la disciplina a su hijo aborrece. El padre que rehúsa en corregir a su hijo, dice la Biblia, a su hijo aborrece. Así como el Señor al que recibe por hijo le disciplina, dice en Hebreos 12, porque ¿qué padre es aquel a quien a su hijo no disciplina? Proverbio 29, 15 es justamente la disciplina la que va abriendo la mente hacia la sabiduría. Y dice Proverbio 29 en el verso 17, corrígelo, porque así tu hijo te dará alegría. Y en cuanto a los hijos, la Biblia aconseja
la actitud que debe tomar ante la disciplina de Dios. Hebreos 12, versículo 5, versículo 9 y versículo 11. Abran conmigo sus Biblias en el libro de Hebreos, Nuevo Testamento, libro de Hebreos, capítulo 12. Dice allí en los versículos 5, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Agrega el versículo 9, por otra parte tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? La Biblia dice que hay abundancia de vida a partir de recibir la disciplina del Señor. Dice Proverbios 1:8, Colosenses 3:20 y Proverbios 31:28 que la obediencia es la clave. La obediencia es la clave. Hijos, obedeced, agrega Efesios 6, hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor. Esto agrada a Dios. Una niñez y un hogar impregnados de la conciencia de Dios constituyen siempre una gran bendición. Cada niño de la calle, cuando vislumbra un hogar, es el sueño de su vida. ¿Cuántos de ellos están esperando la mano amiga, la oración intercesora, la movilización de corazones de parejas jóvenes, de hombres y mujeres que desean servir a Dios, rescatando estas preciosas vidas marcadas, totalmente despojadas, destruidas por el enemigo, por el abandono, por la desidia, por el dolor de padres indiferentes, padres destruidos por las adicciones, padres malvados y padres que no han podido asumir responsabilidades. Que tú y yo seamos motivados por un Dios grande y amoroso que nos ayude a ver en los niños de la calle un maravilloso ejemplo, una gran oportunidad de ministerio. Que el Señor bendiga y despierte el deseo de servirle a través del ministerio de los niños de la calle. Si el mensaje de hoy ha impactado su vida, puede escuchar nuevamente la enseñanza de hoy en nuestro canal de YouTube, Edificando Nuestro Hogar. En la próxima edición, junto al Dr. Rubén Martín, seguiremos aprendiendo cómo edificar vidas y hogares firmes en Cristo. Lo esperamos en el próximo programa. Ingrese a nuestra sala de chat para hacer la consulta espiritual que desee. www.bbnchat.org. Este es un servicio totalmente gratis. Muchas gracias. Somos sus amigos de BBN.